Hola, hola, muy buenos días. Buenos días, autoridades y personalidades que nos acompañan, maestros y alumnos que conformamos esta gran y noble institución. Bienvenidos sean todos a su Facultad de Derecho, así como a la conferencia La masculinidad y sus afrentas por el doctor Raúl Balbuena Bello, este día 30 de abril, Día del Niño, donde es el último día de nuestra 10ª semana de valores por esta edición. Es de manera virtual. De nueva cuenta me permito presentar a nuestras autoridades que nos acompañan, la maestra Anedith Canales Murillo, directora de nuestra facultad, el subdirector, el maestro Roberto Villa González, la maestra Elizabeth García Espinosa, administradora de nuestra facultad, su servidora, responsable de difusión cultural, el alumno Gerardo López Leal, presidente de la Sociedad de Alumnos. Sin más por el momento, quiero presentarles una breve reseña del doctor Raúl Balbuena B. Él es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, cuenta con una maestría en Ciencias Sociales aplicadas por la UABC, cuenta con un doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales por el Colegio de la Frontera Norte, adscrito al Instituto de Investigaciones Culturales Museo como investigador y las áreas de interés en investigaciones, género y sexualidad. Doctor Raúl, cedemos el uso de la voz. Bueno, muchas gracias. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Bueno. Sí, sí, me escuchamos muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, en principio, agradecerles mucho la invitación para poder participar en esta semana de valores, especialmente a la maestra Mariana y a la maestra Edith. Pues, muchas gracias por la confianza y por la invitación. Y bueno, a las autoridades también de la Facultad de Derecho por considerarme para esta plática. Básicamente la ponencia o el documento que preparé tiene que ver con algunas cuestiones que están ahora en plena discusión y que se han agudizado, digamos, por la declaratoria de la emergencia nacional. Hay muchas cosas que se están discutiendo en relación o en términos de género. Voy a comenzar, como les comentaba, yo preparé un pequeño documento para tratar de transmitir. Entonces, quizás a la gente que no está muy vinculada con las discusiones de género o propiamente con la masculinidad o los movimientos feministas, hay unas cosas que no les van a quedar muy claras, pero espero que al final de la lectura de este breve documento, pues también tengamos oportunidad como de aclarar ciertas cosas, ¿no? Como ustedes ya han visto, el título es La masculinidad y sus afrentas. Entonces voy a dar inicio. El objetivo principal en esta exposición es formular algunas líneas de reflexión acerca de las afrentas o aprietos en que se encuentra la masculinidad. Para llegar a ello es necesario transitar en dos vías. Por un lado, atender a las observaciones o críticas desde el trabajo académico y por otro lado, abordar las exigencias del activismo feminista, que también, por supuesto, puede ser académico. En un texto ya de 2002, Nelson Minello, que es uno de los grandes autores que se dedica a hacer análisis de masculinidades, argumenta que la masculinidad debe estudiarse a partir de tres ejes. El primero, como un concepto en construcción que necesita mayor investigación empírica y que está acompañada de un sustento teórico que fundamente el concepto. El segundo, que sea abordada desde la perspectiva de género, comprendiendo tanto a varones como a mujeres. Y el tercero, debe ser estudiado como una herramienta analítica que permita someter al concepto a nuevos cuestionamientos y planteamientos. En otras palabras, es necesario desarrollar una crítica capaz de explicar la producción y reproducción de la dominación masculina en contextos históricos y socioculturales. Asimismo, recomienda que no debemos caer en estudios individualistas de género, esto es, no cometer el error de estudiar por separado a hombres y mujeres, pues de ser así, estos estudios no podrán lanzar nuevas dimensiones de análisis y solo se limitarían a un enfoque acerca de los roles sexuales. Esta perspectiva ha sido muy criticada, así como el concepto de los roles sexuales. Asimismo, Minello identificó por lo menos 4 dificultades en los estudios de los varones. El primero, hay una falta de rigor teórico cuando se dan por sentadas las categorías de hombre y masculinidad, puesto que no presentan una reflexión. El segundo, una inexactitud en definir el objeto de estudio debido a la ausencia de marcos teóricos que sustenten los estudios de masculinidad.
El tercero, una inexactitud en el término que desemboca en la incomprensión de la masculinidad, por ejemplo, la generalización al utilizar los términos machismo y patriarcado. Aquí Minelo dice que utilizar el concepto de machismo ha estereotipado a los sujetos, ya que el recurrir a dicho término confunde y no se considera la identidad que es constituida o construida a través de múltiples factores, tanto históricos como socioculturales. Lo mismo sucede al emplear el término patriarcado como una descripción de la dominación ejercida por el hombre hacia la mujer, dejando de lado la categoría analítica e histórica que está detrás del concepto. Por último, se refiere a una falsa oposición entre metodologías cualitativas y cuantitativas y desconocimiento de la lógica de la investigación científica. Por esta razón, Minelo sugiere que los estudios de masculinidad deben pensarse como una construcción social e histórica en el que se encuentran inmersas las relaciones de poder. Además, dice el autor, los estudios de la masculinidad deben alejarse de interpretaciones positivistas e incluir en su agenda el contexto social, el cultural o simbólico y la subjetividad. Además, debe incluir tanto el género femenino como otras expresiones genéricas. Por su parte, Elsa Guevara afirma que la masculinidad ha sido abordada por diferentes disciplinas y desde diversos enfoques teóricos y políticos. Algunas de las perspectivas de estas teorías, aclara la autora, son naturalistas y esencialistas. A este respecto, se señala que las tesis psicométricas que centraron su atención en escalas de masculinidad, feminidad y en la teoría de los roles, fueron criticadas tanto por su debilidad teórica como por el sexismo implícito en ellos. Y esto es básicamente un poco de la historia que ha rodeado la discusión de las masculinidades. Guevara también dice que la masculinidad ha sido estudiada como una dimensión del orden de género, enfocándose en las relaciones de poder que se articulan en la estructura social, las subjetividades y las relaciones entre hombres y mujeres. Además, afirma que las posiciones sociales son determinadas por la estructura, las cuales funcionan como marco de referencia para los individuos en la que cada hombre saca provecho de la posición que ocupa en determinado campo y en función de ello dirige su conducta personal con una estrategia definida. Esto también lo dice Bourdieu. En este sentido, la autora rescata los aportes de Connell y, por supuesto, de Pierre Bourdieu, pues de acuerdo con ella, ambos autores tratan de comprender los mecanismos por los cuales se reproducen las relaciones asimétricas de poder, al mismo tiempo que analizan la masculinidad como un orden social de género que es interiorizado por hombres y por mujeres y que se reproduce en diversos campos. Lo mismo que para Connell, la masculinidad para Guevara es una dimensión del orden de género en donde tiene lugar relaciones de poder asimétricamente distribuido. Ahí la posición social que ocupan las personas se expresa en términos de género, es decir, en términos de ser hombre o ser mujer. Al mismo tiempo, Guevara señala que las identidades masculinas se reproducen en diversos contextos y que la masculinidad se organiza bajo distintas condiciones socioculturales e históricas. A partir de este supuesto, la masculinidad, como una dimensión del orden de género, incorpora dimensiones como la clase, la raza y la etnia. Por lo tanto, entender la masculinidad como una posición social, dice la autora, permite comprender estas dimensiones en relación al género. Por otra parte, autores como Mara Viveros afirman que una característica importante del estudio de género y de los estudios de la masculinidad en América Latina y Francia es la perspectiva crítica y la denuncia que manifiestan hacia la dominación masculina y el sexismo en las instituciones y la organización social. Esto incluye las actividades económicas y laborales, la política, la asignación de tareas y actividades domésticas, la maternidad, la procreación y la sexualidad. La legitimación de los roles sociales mediante la biología y la herencia cultural del patrón hombre dominante, mujer dominada. Sobre esta línea crítica, dice Mara Viveros, muchos trabajos crearon un perfil arquetípico de una hombría homogénea, incluyendo la postura del psicoanálisis ortodoxo. En esta vertiente, la masculinidad es retratada como una masculinidad siempre dominante, siempre violenta, siempre represiva y autoritaria, imponiendo el orden heterosexual. A su vez, concibe al hombre como proveedor, fuerte, poco emotivo, distante y distante sentimentalmente. En este sentido, desde hace tiempo, Susanna Lerner afirmaba que la maternidad aparecía como el papel prioritario asignado a las mujeres,
olvidándose de la participación que tienen los hombres en la reproducción y en la crianza. Según la autora, esta limitada conceptuación sobre el involucramiento de los hombres en la procreación los excluye de procesos derivados relacionados con la construcción familiar, el compromiso con la pareja, la realización de las labores domésticas y en especial la relación con los hijos. ¿Cómo se puede explicar la exclusión masculina de estas dimensiones importantes? Parte de la respuesta se encuentra en la cultura o en los significados culturales de ser hombre. Rus, un autor del sureste del país, afirma que los campos problemáticos de la hombría se encuentran ligados con las creencias, con los imaginarios sociales del cuerpo, las concepciones acerca de lo considerado deseable desde las perspectivas locales de la ética, la política, la religiosidad o la economía. En México, la figura estereotipada del hombre a caballo, sombrero, pistola y con abundante bigote en una calle empedrada o un escenario rural, es una figura mítica que para muchos representa la imagen histórica del machismo mexicano, aunque no todos los hombres se identifiquen con ella o desean reproducirla del todo. Por su parte, y de acuerdo con Goodman, el machismo es un concepto que históricamente comienza a usarse a partir de la década de los 30 y 40 del siglo pasado, que es cuando adquirió prominencia como símbolo nacional. Para bien o para mal, México llegó a significar machismo y machismo México. Esto afirma Goodman. Esta idea se impuso no solo como símbolo nacional, sino como la encarnación de la hombría, la valentía y la seducción. En muchos contextos, esto significa todavía ser hombre. Sin embargo, la hombría está inscribiéndose en nuevas dinámicas, pues como afirma Castañeda, los cambios históricos y sociales del siglo XX, como la industrialización, la explosión demográfica, la disminución de las tasas de natalidad, la globalización, las luchas por los derechos civiles de algunas minorías y principalmente el impacto del feminismo en muchas sociedades del mundo, ha provocado cambios en la masculinidad. En principio, se sabe que la masculinidad es una construcción social y que como tal existen tantas expresiones de ella como culturalmente puedan concebirse. Incluso, como afirma Connell, cuando hablamos de masculinidad estamos construyendo género de una forma cultural específica. Desde esta perspectiva, se trata de múltiples formas que cambian a través de la historia y que difieren cultural y contextualmente. La masculinidad, hasta el punto en que el término puede definirse con él, es un lugar en las relaciones de género, en las prácticas a través de las cuales los hombres y las mujeres ocupan ese espacio en el género, y en los efectos de dichas prácticas en la experiencia corporal, la personalidad y la cultura. Así se afirma que cada sociedad posee un estereotipo ideal de ser hombre y que se trata de un modelo hegemónico, tal como lo definió Connell, es decir, como un modelo basado en el consentimiento social, producido y reproducido por la ideología dominante y que tiende a constreñir a las demás identidades masculinas. Los estudios de masculinidad, o como bien apunta Guillermo Núñez, los estudios de género de los hombres y las masculinidades, ubican a los hombres como sujetos dentro de un sistema sexo-género, un sistema de ideologías, identidades y relaciones androcéntricas y heterosexistas que son nuestra actual herencia cultural. En palabras de Benno Kaiser, existe un modelo hegemónico de masculinidad visto como un esquema culturalmente construido, en donde se presenta al varón como esencialmente dominante y que sirve para discriminar y subordinar a la mujer y a otros hombres que no se adaptan a este modelo. Trabajos más recientes abonan a los anteriores, pues se han ocupado de etnografiar la masculinidad o las masculinidades. Pero desde mi perspectiva, en muchos de estos trabajos no es posible encontrar al sujeto enunciante, es decir, no se habla de la posición que ocupa quien indaga, analiza, escribe el texto en términos de su constitución de género. Además, no se aprecia una relación entre las observaciones de campo con trabajos teóricos que formulan críticas a la construcción cultural de la masculinidad. En otros términos, quien escribe actualmente sobre masculinidad o masculinidad hombría o machismo, etc., tiene una posición, una relativa distancia entre lo que está describiendo y su propia posición como hombre o constitución genérica respecto de la que está observando e interpretando.
Y esto ha sido o es muy necesario porque parte de las críticas feministas tienen que ver con eso. Si las mujeres desde hace mucho tiempo se han llegado a cuestionar qué significa ser mujer y a partir de este cuestionamiento les ha permitido formular otros como si la postura feminista puede generarnos una visión más amplia, más equitativa o más equilibrada del mundo. ¿Por qué los hombres no pueden comenzarse a preguntar por sí mismos qué les hace ser hombres y desde ahí cómo explican y entienden el mundo? Ahora bien, las afrentas. Desde su surgimiento, a mediados de la década de 1970, los estudios de masculinidad adolecen de la dura crítica proveniente del feminismo. A este respecto, Guillermo Núñez dice: los planteos del feminismo nos permiten pensar el asunto de los hombres y el conocimiento en una perspectiva novedosa y útil para el análisis social. De hecho, a partir de su crítica al concepto de la mujer como sujeto universal del feminismo, el feminismo sienta las bases para que iniciemos la reflexión sobre los hombres como sujetos genéricos, desde una consideración básica y de fondo. Cuando hablamos de los hombres, ¿qué queremos decir? ¿A qué nos referimos? ¿Cuál es la condición ontológica de los hombres? ¿Cómo conceptualizamos nuestra aproximación a esta realidad? ¿Cuáles son las consideraciones epistemológicas y teóricas para aproximarnos a la realidad llamada hombres? Otros campos se han abierto a propósito de la crítica feminista sobre las masculinidades, pues desde los estudios trans, autoras y autores como Halberstam, Judith Newton, Dickman Robin, hablan de una visión reduccionista de los estudios feministas, en donde los hombres trans no encuentran cabida. Halberstam, por ejemplo, afirma que no tiene una respuesta que responda claramente a la pregunta ¿qué es la masculinidad? Pero sí tiene, dice la autora, algunas propuestas sobre por qué la masculinidad no debe y no puede ser reducida al cuerpo del hombre y a sus efectos. De ahí que pueda introducir el concepto clave de masculinidad femenina. Esta, según indica Halberstam, no se reduce a una imitación de la virilidad, pero puede ser consideradas como las obras despreciables de la masculinidad dominante, con el fin de que la masculinidad de los hombres pueda aparecer como verdadera. Halberstam logra poner en aprietos la certeza de la o las masculinidades cuando rememora un debate sobre masculinidades y dice: al final del día, solo un conferenciante había mencionado las limitaciones de una discusión sobre la masculinidad como sinónimo de hombre o de la virilidad. En la década de 1990, dice Halberstam, por fin parecía reconocerse que la masculinidad es, al menos en parte, una construcción de las mujeres y no solo de las personas nacidas hombre. Esto no quiere decir que como una formación cultural la masculinidad sea impulsada y consumida por hombres y mujeres, pero encarnada solo en el cuerpo de los hombres. Lo que Halberstam está señalando es que, pese a la insistencia de algunas disciplinas, como los estudios culturales, por mantener como patrimonio de los cuerpos de los varones la masculinidad, puede estar desbordada por la existencia de mujeres atléticas y musculosas, mujeres culturistas, mujeres identificadas con el sexo opuesto, figuras públicas con un código masculino o bien personas transgénero nacidas mujer. Por supuesto, y a propósito de lo dicho por Halberstam, aquí también se encuentran los señalamientos que realizan algunos grupos de mujeres biológicas sobre las mujeres trans, que es también una gran discusión. Retrayendo la vieja discusión biología-naturaleza, cultura-construcción social. Para las mujeres cis, un término que se ajusta a las mujeres que han nacido heterosexuales y que están en conformidad con esa asignación heterosexual, esas mujeres cis rechazan a las mujeres trans, puesto que las mujeres cis acusan a las mujeres trans bajo un argumento básico, y es que ellas dicen que los hombres no, en esencia, no van a dejar de ser hombres, así hayan hecho una transición de género o corporal. Podemos ver entonces un campo mucho más amplio de la masculinidad o las masculinidades que involucra por lo menos biología, cultura, cuerpo y poder. Otro de los cuestionamientos es el derivado de los cuestionamientos o afrentas, es el derivado de los colectivos y las colectivas de mujeres que se liga con una expresión de la masculinidad en particular, el de la violencia. El cuestionamiento del feminismo sobre el vacío reflexivo que rodea a la constitución de los hombres y a los hombres mismos
se ha reproducido y ampliado en los últimos años debido al incremento de los actos violentos cometidos contra las mujeres. Aunque no han sido abandonadas las luchas de los años 70 y 60, 60 y 70 del siglo pasado, las violaciones de mujeres y niñas y los feminicidios aparecen como los principales ejes en las manifestaciones y la toma del espacio público por las mujeres en la actualidad. De esta manera es que las mujeres denuncian al sistema político, a la estructura estatal, a la estructura familiar como espacios y lugares indolentes, masculinos y patriarcales. La violencia psicológica, la económica y la física, entre otras, han sido señaladas como los actos más condenados de los hombres. La toma de las calles que hicieron las mujeres antes de la contingencia tienen distintas causas, pero todas ellas pueden atribuirse a la masculinidad y los hombres que reproducen violencia y que se incrustan en todos los niveles de la vida social. Desde que inició la declaratoria de emergencia, por ejemplo, la emergencia nacional por el COVID-19, distintos colectivos feministas ya denunciaban la exposición de las mujeres a la violencia de género al convivir con los agresores, los abusos sexuales y la violencia física en contra de niñas, niños y mujeres, incluido el feminicidio, fueron señalados como los delitos más probables de cometer. Algunos sitios noticiosos en Internet e incluso ONU Mujeres ha dicho que durante el confinamiento aumentan los riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas. Se ha hecho público que durante la cuarentena en Francia, las denuncias por violencia de género se incrementaron en un 30%. En España, las llamadas para denunciar violencia de género aumentaron un 12.4%, mientras que en México, hasta el 8 de abril, las llamadas para la denuncia por violencia de género aumentaron en un 60%. Desde luego, estos incrementos se producen por el confinamiento y la obligación de quedarse en casa con un agresor, pero también podríamos pensar que muchas de las mujeres violentadas han comenzado a tomar conciencia sobre sus condiciones de violentadas, es decir, han comenzado a percibir la violencia que antes parecía naturalizada. Y aunque son rechazadas por cierta expresión del feminismo, del que hablaba hace un rato, las mujeres transexuales también han denunciado la violencia ejercida en su contra, que en muchas ocasiones culmina en un transfeminicidio. En este contexto, queda claro que en la masculinidad encarnada en los cuerpos de los hombres heterosexuales, el poder se articula con el género. Por supuesto, muchos hombres heterosexuales han desacreditado tanto los movimientos feministas como sus acciones estratégicas al subrayar la existencia de una presunta naturalidad de género, exaltando la dominación natural de los hombres y la sumisión natural de las mujeres. Actos cotidianos pero incuestionables para los hombres como la distribución de las tareas de la casa, que en los 70s y 80s eran entendidos como la división sexual del trabajo, han sido ya politizados por las mujeres. El hogar y en él la recámara, ese espacio que se ha considerado el más privado en la vida de las personas. Como bien afirmaba Kate, es político. El hogar, la figura que gobierna y en el hogar, la figura que gobierna y la que toma decisiones es siempre la masculina, aun con los matices que puedan encontrarse en la estructura familiar. Como se ha señalado, con insistencia desde los años 80 del siglo pasado, el desentendimiento de los hombres de las tareas del hogar y de la crianza plantean ventajas o privilegios para los hombres, en detrimento de lo que se puede experimentar las mujeres. Las exigencias son más altas para las mujeres que han logrado culminar una preparación profesional y a la par se encuentran al cuidado de los hijos y de las actividades de limpieza y preparación de alimentos. El panorama es mucho más desalentador en condiciones de confinamiento como las derivadas de la emergencia nacional por el COVID-19. A propósito de esto, se ha dicho que la proporción de hombres que han muerto por causa del virus es mucho más alta que las mujeres y que puede explicarse debido a que los hombres están más expuestos al riesgo que las mujeres. Incluso se ha dicho que podría haber una explicación genética que puede explicar la disimetría en el padecimiento del virus. Aun cuando ambas posibilidades puedan explicar el hecho, pienso que la respuesta sigue estando en la forma en cómo o en que se han construido los géneros. Por ejemplo, en la asociación entre lo masculino o la masculinidad con el arrojo, la intrepidez y lo indómito, pero también con la proveeduría, la protección y la dominación. En concreto, las afrentas contra la masculinidad se han generado desde el pensamiento académico y activista del feminismo, desde las diversidades sexuales y de género,
pero también de algunos colectivos de hombres que han comenzado a cuestionarse sobre sus privilegios como hombres, sobre su deconstrucción y sobre el desmantelamiento de la estructura patriarcal. En concreto, las afrentas contra la masculinidad se han generado desde este pensamiento. Por supuesto, la principal afrenta es contra las ventajas o contra los privilegios, pues en esto se concentra impunidad en casos de violencia, feminicidios y transfeminicidios, opresión, sobre todo en ámbitos íntimos como el hogar, desigualdad en el ejercicio y pleno goce de los derechos de las mujeres y la diversidad sexual, e inequidad en el acceso a los bienes sociales y culturales. Para finalizar, puedo decir que al final del día, algunos hombres han comenzado a pensar en su reconstrucción y en la posibilidad del desmantelamiento de la masculinidad como única opción para vivir la hombría. El reto, sin embargo, sigue siendo enorme, y lo puedo resumir en la siguiente frase: hay que mover la cultura. Bueno, con eso culmino mi participación en este momento, y bueno, espero las instrucciones de la maestra Marina Hernández. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por esta valiosa información, muy interesante. Vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas para nuestros asistentes. 311 participantes tenemos conectados hasta el momento. Vamos a abrir la ronda de preguntas y respuestas, como lo hemos venido haciendo hasta el momento, por el chat. ¿Ok? Entonces, las preguntas las vamos a publicar, a escribir aquí en el chat, y las vamos a estar, pasándoselas a usted. Entonces, chicos, hay que publicar las preguntas aquí en el chat, por favor. Vamos a esperar, doctor, las preguntas. La primera que tenemos por aquí: ¿qué opina de los casos en Argentina y en España respecto al tema? Pero ¿sobre qué en particular? Respecto de la organización colectiva. Omar Tapia, habrá que especificar muy bien tu pregunta, por favor. Vamos a ver alguna otra pregunta. ¿Cómo considera usted que se puede bajar el índice de violencia contra la mujer, además de la crianza en casa? Pues hay algunas opciones que ya se han puesto de manifiesto y que las mujeres, las organizaciones de mujeres, las colectivas, los colectivos han manifestado, ¿no? En principio, y alguna vez ya lo habíamos dicho en alguna sesión que tenemos ahí en Derecho, es que hay toda una serie de legislación que se tiene que poner a trabajar. Hay protocolos de atención y sanción, prevención para el estado de Baja California que no se han puesto a trabajar y que deberían hacerse. Está también la transversalización de la perspectiva de género en todos los niveles, que tiene que ver con, bueno, que se tendrían que implementar en todos los niveles del Estado o de los gobiernos en general. Se trata de capacitar al personal que da atención al público o en público en general, pero sobre todo a quienes atienden casos relacionados con la impartición de justicia, con la atención de la violencia, etcétera, ¿no? Sí hay bastantes formas de llevar a cabo, yo no sé si bajar propiamente los índices, pero sí de atender la violencia contra las mujeres, que tiene que ver con utilizar toda la serie de instrumentos institucionales con los que ya se cuenta, ¿no? Perfecto. Retomando la pregunta que teníamos hace rato, doctor, hablaban sobre los movimientos feministas y de masculinidad tóxica que están sucediendo en Argentina y en España. La masculinidad tóxica hace para caracterizar muy bien la forma en cómo cierta violencia asociada con los hombres se ejerce frente a las mujeres, ¿no? Los movimientos feministas en Argentina, sobre todo, y es algo que no me ha tocado vivir, digamos, en carne, o experimentar en carne propia, pero sí hay algo que las redes sociales nos dejan entrever. Hay la masculinidad tóxica, bueno,
Hay casos de violaciones que han quedado impunes y de feminicidios como en todas partes. En Argentina y en España parece causar mucho en el movimiento social, ¿no? Pero al menos porque, lo decía yo hace rato en la exposición, la masculinidad concentra muchas cosas, entre ellas varios casos que han quedado impunes, es decir, la masculinidad puede estar muy asociada, sobre todo este tipo de masculinidad tóxica, con la impunidad, es decir, no hay justicia para las víctimas ni para las familias de las víctimas. Y muchos de esos casos han sucedido en Argentina y en España, y en España hay casos muy emblemáticos, como el de La Manada, ¿no? Y en Argentina también hay otros casos que han sido caracterizados así, como de manadas también. Y ahí hay conceptos importantes como las cofradías masculinas, que son las que operan para que la impunidad también logre concretarse en relación con los feminicidios y las violencias contra las mujeres. Los movimientos feministas en España y en Argentina, hasta donde se han sido bastante críticos y bastante fuertes, pero solamente se manifiestan contra la masculinidad tóxica. Hay otros elementos que también tienen que ver con el cuerpo de las mujeres, que propiamente se refieren al derecho de aborto. Ustedes saben que en estos momentos, ya desde hace tiempo, desde que yo recuerdo, desde los 60, 70 del siglo pasado, con mucha más fuerza en los 80s y 90s de ese mismo siglo y a principios de este, ya seguimos teniendo la misma discusión sobre si el aborto puede ser permitido o no, si debe discutirse o no. El hecho mismo de decir que el hecho debe ser permitido alude a una discusión que solamente es propia, me parece, de las mujeres. Y están ahí involucradas cuestiones éticas, cuestiones morales, de creencias y demás, ¿no? Pero finalmente creo que tanto lo que sucede relacionado con la masculinidad tóxica como el derecho de las mujeres a decidir por sí mismas, por su cuerpo, están muy relacionadas con las formas en cómo responden a los hombres que han sido acusados. Vamos, cada vez que hay una revuelta, una revolución en términos sociales, el sistema social responde de ciertas maneras. Una de ellas es ejerciendo mayor violencia. Bueno, no sé si estoy contestando del todo coherentemente, pero básicamente lo que sucede en España y Argentina, porque los movimientos feministas y la masculinidad tóxica, es básicamente lo que vemos en todos los países en donde las mujeres han comenzado a hacer señalamientos, han llevado a cabo procesos de empoderamiento de ellas mismas, y han comenzado a poner en redicho la idea de que se tienen que discutir sus propios derechos como el derecho a aborto. Claro que sí, doctor. Hay otra pregunta por acá que dicen que rescataron de su conferencia que hay estereotipos en cuanto a la masculinidad y lo que se considera masculino, pero entonces, desde su opinión, el ser es como debe ser. También hay otra que va en ese mismo sentido, es qué es un hombre y qué es una mujer. ¿Cómo lo definiría? Está claro que es más que la ropa que usan y más que los estereotipos dados, y ahorita continuamos con otras dos que tenemos. Entonces, bueno, las dos se relacionan, ¿no? Con la constitución, digamos, como de estereotipos. ¿Qué es un hombre y qué es una mujer? Básicamente yo recuperaría la definición de género, que género es una construcción social. Yo decía hace un momento, ya desde hace un rato se ha comenzado a hablar de masculinidades y no de masculinidad, y también sobre eso hay una discusión. Ahora, si la masculinidad se encarna básicamente en los cuerpos, y uno puede decir, un hombre es masculino siempre y cuando cumpla con la expresión de ciertos atributos como los que decía hace un momento, ¿no? Que sea viril, que sea arrojado, que tenga arrojo, hasta cierto punto indómito, audaz, pero la otra parte también seductor. Es decir, hay una serie de atributos que llegan a caracterizar a los hombres y por supuesto también a las mujeres. Y hay una definición respecto del género, que el género para que exista tiene que ser relacional. Es decir, para que los hombres puedan constituirse deben existir las mujeres. Y yo diría que además de las mujeres debe existir la diversidad sexual que reafirma la constitución de los hombres. Los hombres básicamente se definen por todo aquello que no es femenino.
Por tanto, las diversidades sexuales también tienen su participación en la constitución o en el reforzamiento de la masculinidad o de ser hombre. Ahora, las expresiones de ser hombre varían de acuerdo a la sociedad y a la cultura y también a los tiempos. De esta forma podríamos decir que nuestros padres o nuestros abuelos no tienen o no tenían la misma expresión de hombres que nosotros tenemos actualmente, ni la misma consideración de ser hombres que tenemos actualmente. En muchos de sus trabajos, Margaret Mead, que es una antropóloga norteamericana, ya nos decía, bueno, hay sociedades que nosotros o que la sociedad occidental considera que son tribus o tribales, por tanto civilizadas, tienen una relación de género distinta a la que nosotros tenemos. Parece que hay sociedades en las que las dominantes son las mujeres y no los hombres. Eso en nuestras sociedades occidentalizadas o en la sociedad occidental, básicamente no sería muy probable que las mujeres sean más dominantes que los hombres. Claro, hay una negociación en las relaciones íntimas y se ceden unas cosas frente a las otras. Pero en términos generales, hay la dominación, la autoridad está muy relacionada con las constituciones masculinas, con el hecho de ser hombre, ¿no? Entonces, básicamente yo diría que ser hombre, ser mujer, sí tiene que ver con la definición básica de género, que es una construcción social, ¿no? Perfecto. Por acá, ¿qué se puede hacer cuando incluso hay casos donde las mismas mujeres fomentan esa idea errónea de masculinidad, donde el hombre tiene que ser superior a la mujer? Que preguntan qué se puede hacer. Yo he dado cursos en la Facultad de Ciencias Humanas, entre ellas he dado un curso que se llama Género e Historia, y lo estuve dando como por 2 años aproximadamente. Y a cada final de semestre había mujeres específicamente, y recuerdo una de las compañeras que me decía, oye, pero dime qué pasa. Ya al final del curso ya habíamos visto teoría feminista, qué es género, etcétera, toda una serie de elementos que tienen que ver con las discusiones sobre género y feminismo. Y al final ella me decía, bueno, mira, ya sabemos, ya hemos visto el curso, no sé qué, pero ¿qué pasa si yo estoy a gusto con mi marido y me siento muy bien sirviéndole la cena, lavándole la ropa y demás? Lo que yo creo es que hay relaciones que no necesariamente, relaciones de pareja mediadas por los géneros, que no necesariamente son violentas, por una parte. Por la otra parte, el hecho de que haya muchas mujeres que impulsen todavía las formaciones de masculinidad y sobre todo exalten la masculinidad asociada con la violencia o con la toxicidad, tiene que ver con lo que decía al final de la ponencia, con la cultura. De repente nuestra cultura, que es en muchos sentidos no la percibimos porque la cultura es básicamente, aunque se puede manifestar objetualmente, es decir, hay objetos que nos hablan de nuestra cultura, hay elementos que nosotros no percibimos que son culturales porque son simbólicos. Si las mujeres asumen desde pequeñas e históricamente a las mujeres, como también decía hace rato, se les ha educado para que sean femeninas, se dejen seducir por los seductores, que no tengan más opciones que el matrimonio, etcétera, lo que tenemos son mujeres que van reproduciendo la idea de la masculinidad, del patriarcado y de la sumisión, porque la sociedad está funcionando de esta manera. ¿Qué se puede hacer? Además de las enseñanzas en casa, de que uno les diga a las niñas, tú puedes hacer mucho más cosas que jugar con muñecas, puedes alcanzar una licenciatura, un doctorado, puedes alcanzar los mejores puestos laborales, estás en las mismas condiciones laborales, sociales y culturales que los hombres, ojo, no físicas porque también hay una discusión. Además de eso, lo que decía al final de la ponencia, hay que mover la cultura. Es decir, hay que atacar por todos los frentes a la cultura para que de alguna manera llevemos a cabo este movimiento cultural. Y para que nosotros acabemos con los estereotipos y con ello colaboremos con la transformación de este mundo genérico, habría que colaborar todo el mundo para eso. Completamente de acuerdo con usted, doctor. Nos vamos a las últimas dos preguntas. Una de ellas es un papá de los alumnos. Buen día. ¿Cree usted que hay un cambio efectivo en la manera de pensar del género masculino respecto con el género masculino con respecto
de inferiorizar al género opuesto, remarcando que es un hecho real que en la cultura mexicana es machista y violenta. Yo creo que todas las sociedades tienen un grado de violencia en términos de género. Lo que pasa es que no todas las sociedades expresan físicamente la violencia, pero hay una serie de violencias que están muy bien catalogadas ya en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ¿no? Hay por lo menos 5 tipos de violencia que se establecen ahí. Entonces, no necesariamente la violencia física es la que puede percibirse con mayor claridad. La violencia psicológica, la violencia económica, la violencia comunitaria. Sí, hay otras series de violencias. Ahora, lo que planteaba también hace rato, si la hombría se expresa de distintas maneras según la cultura en la que se conciba, pues, creo que también el machismo, la violencia, se puede expresar en las mismas condiciones, ¿no? De acuerdo a lo que la cultura misma pueda proveer para su expresión. Perfecto, doctor, pues ya por razones básicamente de tiempo, el tiempo es nuestro verdugo, muchísimos comentarios, tenemos uno aquí en nombre de la directora de la facultad, la maestra Ana Edith Canales Murillo, y le da las gracias por su participación en esta excelente conferencia, muchos agradecimientos por su conferencia, por compartir la información, un tema muy sensible, gracias por compartir, comentarios muy buenos, entonces siéntate bienvenido a la Facultad de Derecho Mexicali. En este momento me voy a permitir brindar y entregar de manera virtual un pequeño reconocimiento que se le hará llegar también de manera electrónica. ¿Sí? A la letra dice este pequeño reconocimiento: Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Derecho Mexicali, la Coordinación de Difusión Cultural, el Comité Directivo de Sociedad de Alumnos otorga el presente reconocimiento al doctor Raúl Balbuena Bello por impartir la conferencia denominada La masculinidad y sus afrentas, celebrada en el marco de los festejos de la 10ª Semana de Valores, dirigida a los alumnos de licenciatura de la Facultad de Derecho Mexicali bajo la modalidad virtual. Mexicali, Baja California, 30 de abril, firma nuestra directora, la maestra Ana Edith Canales Murillo, y el presidente de la Sociedad de Alumnos, el alumno Gerardo López Leal. Con esto damos por culminada nuestra conferencia de esta mañana. Le agradecemos su valiosa participación, doctor. Al contrario, agradezco mucho la invitación y la oportunidad de participar con ustedes. Acabo de poner en el chat ahí mi correo electrónico porque hay algunas preguntas que no tuvieron oportunidad de discutirse. Entonces, si quieren enviarme sus preguntas por correo, pues igual por ahí podremos mantener la comunicación. De nuevo, pues muchas gracias a la facultad, gracias maestra, gracias a la dirección de la facultad y gracias a la audiencia que tuvo a bien conectarse y bueno, y aguantar un poco las palabras que hemos dicho. Muchas gracias, doctor. Bueno, hasta luego.